Si quieres que puedes poner un video para que lo puedas escuchar. ¿En qué época estamos? Víspera de Navidad. Víspera de Navidad. Materialmente nosotros sabemos cuál es la Navidad, qué significa la Navidad y qué conlleva la Navidad. Sabemos realmente qué estamos haciendo, a quién le estamos adorando. Por eso el tema se llama el gran engaño. Porque vivimos en un mundo donde nos han engañado desde que somos niños hasta que crecemos. Yo no puedo decir que tengo 24 años, que me llegar al mismo, y duré 23 años de mi vida viviendo en un mundo que no existía. Llegué viviendo en un mundo de fantasía, un cuento de hadas, por decirlo así, del caballito, San Nicolás, Papá Noel, los Santa Claus, el árbol de Navidad, los regalos, todo lo que conlleva la Navidad. Pero averiguando el tema me di cuenta que era una mentira total, que nada de lo que nosotros vivimos durante tanto tiempo fue verdad, que todo fue un engaño. Por eso se llama el gran engaño. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Amarte Padre bondadoso, en esta noche te quiero pedir que nos abras nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Que esta palabra que tú le vas a dar a cada una de esas personas por medio de ti, la reciban con gozo y que sea para vida eterna, Padre. Que reciban cada uno de sus corazones y que ellos mismos le puedan hablar a sus familias del gran engaño del cual viven. Todo eso te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Eso, ¿podrías apagar la luz? Gracias. Voy a comenzar con un poquito de historia antes de comenzar. Vamos a leer el versículo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 22, versículo 29. Mateo, capítulo 22, versículo 29. Por favor, no. Entonces respondió Jesús y les dijo: estáis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En la nueva versión dice: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. El Dios de los dioses paganos. Debemos ir a la historia primero para poder comprender en qué nos han metido durante todos estos años y cómo hemos sido engañados. Nimrod, ya sabemos que es Nimrod. La mayoría de las personas saben que Nimrod fue un cazador delante de Jehová, se dio mucho a Jehová, quiso ser un Dios, y sabemos que la historia no terminó muy bien. Nimrod, como uno de los dioses falsos originales de la historia, ¿qué más podríamos aprender? Génesis dice: este fue el poderoso cazador delante de Jehová. Él realmente trató de reemplazar a Dios. El famoso historiador Josefo le dice en la antigüedad judía, es bastante famoso ese señor, supuestamente parece que vivió en esa época, dice: Nimrod del mundo continuidad. Él también cambió gradualmente el gobierno a tiranía, o sea, era un dictador. También dijo que se vengaría de Dios si tuviera en mente ahogar nuevamente el mundo, y que para esto diseñaría una torre muy alta que las aguas no pudieran alcanzar. Ahora, la multitud que estaba con Nimrod estaba bien preparada para seguir la determinación de él y para estimar como cobardía someterse a Dios. Bajo muchos nombres, el primero, quizás el mayor rebelde de la humanidad, ha sido logrado a través de la falsa religión. La antigua Israel siguió fallando y sirviendo a muchos dioses falsos que Nimrod representaba. Quiero que vayamos
¿Quién era Nimrod? ¿Quién representaba a Nimrod espiritualmente? ¿Quién era él? Vamos a ver lo que nos dice Ezequiel 8:16. Isaías 14, 12. Isaías capítulo 14, versículo 12 y 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta 14. Vamos a hablar con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos aquí en Isaías 14, versículo 4, que dice: pronuncia este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Cómo llegó a su fin el opresor? ¿Cómo terminó su furia? Sabemos que el primer rey de Babilonia y el primer opresor fue Nimrod. Nimrod fue el que construyó Babilonia. Él construyó una torre de Babel y dijo que en la llanura del cielo, cuando subiera la nube, se iba a sentar y iba a reinar todo lo que estuviera alrededor. Él dijo que si fuera posible, destronaría a Dios. Lo podemos ver aquí. Nimrod representa a Satanás. No hay otra palabra para él. Él fue el dios de los dioses paganos. De Satanás sabemos que ha salido todo lo malo. Dios simplemente fue un instrumento en la mano de Satanás para poder crear más dioses. Podemos ver también, vamos a seguir Ezequiel, Tamuz también es otro nombre para Nimrod. Se supone que la diosa Semiramis tuvo un hijo llamado Tamuz, pero decía que era la reencarnación de Nimrod. Ahora vamos a leer, ahora sí, Ezequiel 8:16, porque quiero que veamos primero la parte. Ezequiel 8:16. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor, y al entrar al santuario del Señor, entré, y en el altar había 25 varones de espaldas hacia el santuario, y sus rostros hacia el norte, postrando, adorando el sol. También vemos en el 14, del mismo capítulo 14. Me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor, y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Es muy importante que recordemos estos dos versículos, porque más adelante les voy a explicar. La etimología de la palabra Tamuz es Tam, hacer perfecto, y Mus, bueno. Recuerden esto. Nimrod, en el libro de la descubrimiento de Isaías, el autor Peter Goodman, la Biblia lo llama Nimrod, pero para el mundo antiguo era conocido como Gilgamesh, Baal, Mega, Adonis, Eshmun, Musu, Dionysus, Bacchus, Orion, Mitra, Apolo, Ra, Tamuz y Osiris. O sea, que aquí podemos ver que toda la mitología, todos los otros dioses siguen siendo el mismo Nimrod. Envuelto en la mitología griega. También Zeus, Odín, todos ellos siguen siendo el mismo Nimrod. Simplemente que cada nación o cada región le puso un nombre diferente. Pero cuando vemos en el aspecto de la adoración, sigue siendo la misma. No hay diferencia. Vamos a seguir.
parte y dieron nuevamente calor a la Tierra para que la siembra de primavera pudiera ocurrir. El planeta Saturno fue nombrado posteriormente en honor a él, porque entre todos los planetas con sus anillos de oro brillante representaba mejor el dios fuerte. Virtualmente, cada civilización tiene un dios fuerte. Los egipcios lo llamaban Vulcano, los griegos lo llamaban Crono. Yo no sé si ustedes saben con el cerebro que sale con cachos, cola, lleno de flama. Yo creo que de esta cara que Satanás tenía cachos de cola, al igual que los fenicios, pero ellos también lo llamaban Saturno. Los babilonios lo llamaban Tamuz, como Nimrod, resucitado en la persona de su vida. Moloch o Baal, como lo llamaban los druidas. Todos estos eran simplemente los diversos nombres de Nimrod. Nimrod era considerado el padre de todos los dioses babilonios. Quiero también agregar que la Saturnalia se celebraba descaradamente. Había intercambios de regalos, orgías, bebida, alcohol, matanzas. O sea, era como decir un carnaval o una Navidad. Una fiesta de promoción. Era simplemente una fiesta de trabajo. No hay otra palabra para decir las cosas que uno ni siquiera se imagina que ellos hacían en sus fiestas. Y hasta el sol de hoy podemos ver eso. La gente se emborracha, se pelea, tirando pirotécnicas se dañan, matan a otro. En Navidad es donde más escuchamos que alguien mató a alguien. En Navidad es cuando escuchamos más desastres de los que en todo el año no hemos escuchado. Ahora, San Nicolás. Vemos a San Nicolás, el obispo. Aquí vemos a Odín y aquí vemos a Nimrod. ¿Qué creen ustedes que pueden tener ellos tres en común? Tener en común. Yo quiero que hablemos, porque hoy va a ser una charla y vamos a intercambiar ideas. ¿Qué tienen ellos tres en común? Son dioses paganos. Vamos a ver. En algunas partes de Alemania, en Alemania fue que se originó San Nicolás. Se puede observar la costumbre de prometer juguetes a los niños si son buenos, y si no, se les amenaza con un personaje diabólico llamado Nicolás el Negro. A los niños, cuando llegan a San Nicolás, ¿qué se les dice? Si son buenos, San Nicolás le va a dar un regalo, y si no, se los va a llevar a Puerto en un saco para España, si se comportan mal. Vemos que es la misma creencia. Aquí, pues estoy hablando de aquí en Curazao y allá. Que se los iba a llevar en una bolsa. La figura de San Nicolás es muy popular durante las Navidades. En la tradición cristiana, ahí vamos a cambiar al cristianismo, al católico, dice, suele relacionarse con el obispo Nicolás de Asia, región que pertenece a sus pies. Se supone que ese hombre fue muy generoso y le daba plata a los pobres y alimentaba a los niños, pero ahora vamos a ver que no tiene nada que ver con San Nicolás. Se dice que murió el 6 de diciembre y que sus restos fueron transportados al sur de Italia y que la Iglesia católica lo canonizó como San Nicolás. Pero una mirada más profunda nos evidencia que este personaje tiene raíces en la mitología nórdica. Odín era un dios que vivía en una estrella. Además tenía una barba blanca y larga y un extraño sombrero que los cultores creían que después de la fiesta del 25 de diciembre, Odín cabalgaba con las almas de los difuntos hasta el 6 de enero. El ventarrón que levantaba tras su paso atraía las semillas. De esta manera se fertilizaba la tierra. Recordemos que la Saturnalia era para fertilizar la tierra. Aparejado con eso se efectuaba el ritual de poner por la noche
heno en las botas. Se ponen los niños a San Nicolás hoy en día. Se ponen pasto en las botas. Podemos ver que ese ritual pagano, los niños hasta el sol no lo hacen. Porque ellos lo ponían, les voy a decir para que, y suelto bajo la idea que los caballos necesitan alimento, especialmente el caballo gris y orín. Sabemos que San Nicolás también tiene un caballo especial que se llama Bello. En lugar de heno, Odín dejaría oro. Sabemos que a los niños les deja eso, los regalos. Aquí podemos ver al San Nicolás. Aquí vemos a Nimrod. Ahora, las semejanzas se van a decir, tiene barba. Pero ven alguna semejanza más en ellos dos. Tiene sombrero, sí. Tiene como la cosa que utilizan los papas que lo vamos a atrás. Sí. ¿Qué más? La cruz o el sol. Vemos la cruz aquí. La cruz de los templarios, de la parte masónica, y vemos la cruz aquí. Sabemos que eso es satánico. Y hablamos sobre ese tema. O sea que podemos ver que San Nicolás es aquí. Es el propio Nimrod. Es simplemente Satanás. Lo disfrazaron con un acuerdo obispal diciéndole a los niños, no se preocupen, adoren lo que no importa. El Señor nos dice en Éxodo 20 que no debemos adorar a otro Dios. Pero en Deuteronomio 4, capítulo 4, 9, nos dice. De noche y los guiarás por el camino. El Señor nos ha despierto y Él quiere que la hablemos mentiras de mañana, de tarde, de noche a nuestros hijos, que durante todo el año les mintamos diciéndoles si te comportas bien. 6, 6, 7. Sí, aquí está. 6, 6, 7. Capítulo 6, versículo 6 al 7. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás a ellos cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podemos ver aquí que el Señor nos manda que las leyes de Él se las inculquemos a nuestros hijos, que en sus leyes está el momento. Para un adulto quizás es más fácil comprender y manejar ese engaño. Porque lamentablemente hay que reconocerlo. La idolatría entró a la iglesia. Los dioses paganos entraron a la iglesia. Lo vemos más que todo en esta temporada. ¿Cómo ahí para manejar con los niños? Porque fíjense que esa es una adoración indirecta a Satanás. Una adoración. Es bastante directo. Sí, bueno, pero eso lo sabe usted, pero el niño no. El niño está adorando a un Dios pagano, sin Pero saber. si estudias desde niño, desde que está pequeño, lo enseña a que no hay otro Dios que es Dios, ese niño va a crecer así. Si tú tienes un niño que durante tiempo le estuviste hablando de San Nicolás, yo digo personalmente, no digo que la persona lo debe hacer, prudentemente digo, debes de
que eso no es de Dios. Ok, pero fíjense, ¿por qué hago esta observación? Porque muchas veces para nosotros mismos que somos adultos, no nos estamos identificando con la verdad. Entonces Satanás lanza su engaño de una manera sutil. Porque si usted, por ejemplo, ve esa imagen ahí, ay, también infantil, mire, la tan inocente, es algo de la época, ¿quién va a creer que ella trata un demonio? Pero lamentablemente nosotros no estamos identificados con la verdad. Y por eso Dios viene a hablar la verdad. Sí, por eso somos engañados. Fíjense que Satanás está reclamando la adoración. Ese es su reclamo del mundo entero. Él quiere ser adorado igual que Dios. Pero como no encuentra la manera directa para alcanzar esa adoración, lo hace sutilmente, ¿verdad? Engañando hasta el mismo pueblo de Dios para que le adoremos y usando a las generaciones que tenemos a nuestro lado, los hijos, los nietos, Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cómo engañó a todo el mundo, no solamente a la gente de afuera. Cómo durante los años ha engañado al pueblo de Dios. Y durante cuánto tiempo el Señor nos ha molestado con las mismas cosas. Por eso quise que la meditación se tratara de la idolatría. Ahora, vamos a ir a Nicolás. El término significa los partidarios, o sea, nicolaitas, significa los partidarios del conquistador, o los seguidores, o simplemente seguidores de Nicolás. que menciona La Biblia, vamos a leerla aquí. Según la Enciclopedia de la Historia Universal de Lambert, Santa era un nombre común para Dios en toda Asia Menor. También Santa es el nombre de Satanás. ¿Por qué les digo eso? Déjenme les explico para ya saber qué es el cuando yo escuché que Santa era un nombre para Dios y que Santa era un nombre común para Satanás, me pareció extraño. Porque cuando tú buscas por todas partes simplemente te dice que es como si una mujer es santa o cosas así, y yo seguí buscando información. Dice, recordé una canción de un cantante famoso, bachatero, Romeo Santos, que habla sobre una tal santa. Y yo decía, pero sabemos que la canción es muy bonita, que le dice, le vendo el alma al diablo y te pongo una vez en el armario y te rezo una oración, y al último dice, ¿por qué eres mi santa? Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver mi santa con las cosas? Cuando comencé a investigar, hay ¿cómo se dice? Un dios pagano en México, un demonio, que se llama la Santa Muerte. Dios que ellos alaban es simplemente un esqueleto con una hoz, igual que Saturno, con una capucha negra o roja o de colores. Y ahí viene a comprender bien por qué dice Santa es un término para Satanás. También dice que si tú juegas un juego de letras y pones, por decir, S-A-T-A-R, dice Satán. Si pones S-A-T-A y pones la N al último, dice Satán. También dice que es un juego de letras. Pero a mí me parece que lo más lógico sería cuando le ponen a un demonio, porque es un demonio, eso no puede ser nada normal, un esqueleto, tú te las rodillas y tienen esqueletos de personas al cual le piden deseos, vestidos horribles, o sea, y le dicen la santa, mi virgencita la santa, o la santa, o mi novia la santa, y comprendí por qué me dicen santa a Satanás. Ahora, según la enciclopedia, sí, tanto el nombre común para el nombre que todo hace menos. Este también era el mismo dios del fuego que descendía por las chimeneas de los antiguos paganos. Y el mismo dios del fuego a que los infantes, ahora vienen los
tenían que comer de los sacrificios, así también Nimrod o Baal requería que sus sacerdotes comieran de los sacrificios que ellos ofrecían. Y siempre este Dios de fuego ha requerido sacrificios de niños. Es muy extraño que haya requerido un sacrificio adulto. Por eso vemos que aquí tiene una voz de un niño. El niño antes se representa a un niño. La hoz y el dios Saturno, que es Nimrod. Hay muchas otras imágenes que eran un poco más fuertes, donde está Dios poniéndose a los niños y cosas así. Entonces ahí vemos que Satanás pedía lo que era abominación para el Señor. Porque es abominable que tú cojas y des a tu hijo. La mitología dice que Nimrod, hacía las fiestas a él y todo eso, los sacerdotes embarazaban a las vírgenes. Y aparte de que la gente misma ofrecía a sus hijos, esos hijos que ellas después tenían eran también tirados en el fuego para sacrificio. Y si vamos a la mitología de Cronos embaraza a las mujeres jóvenes, vírgenes, y esos niños él se los come, él los devora en fuego. O sea que vemos que sigue siendo el mismo Nimrod. No hay otra palabra para Satanás en el mundo. Y también Satán es conocido como el viejo Nit o el viejo Nicolás. Yo no sé si han escuchado la leyenda de un tal Nicolás que tiene un sombrero largo, una tacha en el ojo y anda con un bastón como una hoz, y supuestamente si tú ves al viejo Nicolás te vas a morir. Esa es una leyenda. O sea que ahí vemos otra vez cómo los diferentes nombres que han utilizado para llamar a Satanás durante los años. Hoy Santa Claus viene de San Nicolás, simplemente traducido del alemán al inglés. El Washington Irving es responsable de transformar al viejo y estricto obispo original del mismo nombre en el nuevo alegre Salmón. En Apocalipsis leemos capítulo 2, 6 hasta el 15. Vamos a leer a ver. Apocalipsis capítulo 2, 6 y 15. Pero tienes en tu favor que aborrecen las prácticas de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Y en el 15 lo dice. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Vemos primero en una iglesia dice que aborrecen, y en la otra iglesia dice que sostienen la práctica de los nicolaítas. Les voy a explicar. Nicolaíta es un sinónimo de una persona que pervierte las costumbres morales y religiosas, en tendencia de la gnosis, falta de valores morales, libre desahogo de las pasiones y desorden sexuales. Eso lo tengo que saber en el video. Las cartas del Apocalipsis definen las doctrinas nicolaitas como profundidad de Satanás. En el comentario del Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito por Victorino en el año, en el siglo II, dice: este habla de los nicolaítas como hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una falsa doctrina, diciendo que las bailas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que cometiera fornicación podría recibir la paz en el octavo día. O sea, digamos que son doctrinas completamente falsas, no tenemos octavo día hasta lo que decimos. Y podemos ver con la predicación que tuvo la hermana Solar que ellos, por las cosas
dice, ¿lo tienen todos? Quemarás al fuego las esculturas de tus dioses. No codicies la palabra ni el oro que la recubre, ni los tomes para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación para el Señor tu Dios. El 26. No traerás abominación a tu casa, para que no seas maldito. De todo lo aborrecerás y abominarás, porque es maldición. El Señor nos dice muy bien que no debemos de traer esas prácticas a nuestra casa. Y que nosotros durante mucho tiempo hemos esperado en la enfermedad, sobre todo, renegados, y el Señor nos dice que estas cosas son abominaciones, para que podemos hacer por qué. O sea, que estamos adorando directamente a Satanás. ¿La Navidad? Estamos adorando indirectamente a Satanás. Directamente, porque para él es directamente, para él no existe la indirecta. Sí, hemos sido arrogantes sin querer. Como se ha metido como una tradición. Sí. Pero sabemos que la cultura y la tradición no tienen que ver con Dios. Dice, ok, le voy a volver a repetir. Leemos acerca de una doctrina de los nicolaitas, la cual Cristo le dice 2 veces a su iglesia que él aborrece. Analizamos la palabra nicolaitas, que significa seguidores de Nicolás. Vamos a ir ahora, ya vimos que San Nicolás es Nimrod, Santa Claus es Nimrod y Nimrod es Satanás. O sea que no hay, ¿estamos claros ahí o tienen que explicar algo más? Nimrod viene a ser un representante De Satanás. terrenal de Satanás. Exactamente, o sea, él fue, o sea, por medio de él, Satanás metió todos los dioses paganos. Él fue el canal por medio del cual Satanás introdujo a esta tierra. Si lo vemos bíblicamente, él dice que él quiso ser Dios, que él quiso destronar a Dios, y el único que sabemos que también quiso destronar a Dios fue Satanás. Sí, porque, o sea, lo que te quiero decir, parte del cuento es que tenemos que tener claro que Satanás es uno y Nimrod es otro. Sí, Lo humanamente. único es que Nimrod se hace instrumento de Satanás Sí, para que Satanás introduzca Y ahora su todas engaño. las cosas que estamos viviendo hoy. Vamos a ver el árbol de Navidad. Aquí les tengo una foto sumaria y la foto babilonia. Podemos ver que están adorando a un dios sol, con águila también, pero también podemos ver aquí en la mitad que hay un hombre. Aquí pues no se ve casi bien, pero podemos ver más o menos la figura de la cabeza y el hombre. Podemos ver también que ellos van disfrazados, aquí también, están disfrazados uno de águila, el otro de pez, podemos ver la migra, el otro de un dios que son los papas, y podemos ver un árbol de la mitad. Disculpa, ese era un servicio religioso Al dios sol. al Dios Sol. Sí, ese era un servicio religioso que ella hacía. Pero, los hermanos alemanes, hoy en día, celebraban el 26 de diciembre el nacimiento del rey, del dios nórdico Frey. El nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En estas fiestas adornaban un árbol perenne, que significa un árbol perenne. Eran esos árboles como el árbol de Navidad, que dura mucho tiempo para morirse. Siempre dura vivo durante un tiempo. Adornaba un árbol perenne que representaba a Yggdrasil, o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó al cristianismo al norte de Europa. Eso es lo que dice Wikipedia, pero vamos a ver un poquito más. En la antigüedad, los alemanes estaban convencidos que tanto la tierra como los astros prendían de un árbol gigantesco, del divino Yggdrasil, un árbol del universo, cuyas raíces están en donde, en el infierno, y su copa en el cielo. Ellos, para celebrar el solsticio de invierno que se da en esa época en el hemisferio norte, decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor. Vemos
que en Brasil tiene una historia muy interesante. Básicamente era un árbol que estaba conectado con el cielo directamente. Y el dios Odín, volvimos a ver ahí, el dios Odín descendía para el infierno, porque en el infierno vivía Cronos, y arriba estaba el dios Odín. Entonces el dios Odín, supuestamente ese árbol era su medio de transporte para ir al cielo, para ir a la tierra o para ir al infierno. Dice que lo decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor. ¿Qué decoramos nosotros hoy en día? Con luces, no antorchas, y hacemos fiestas. ¿Y qué se habla? El árbol de Navidad. Conseguimos entonces una tradición pagana. Aquí vamos a ver las árboles. Dice, según las creencias babilónicas, Semiramis, la reina del cielo, dijo que ella había visto un árbol perenne, de hoja perenne, que había brotado de un tronco muerto en una sola noche. Primero vimos los animales, porque los animales tienen mucho más creencias de los babilónicos. Y que el tronco simbolizaba a su esposo muerto, pero que el nuevo árbol que había brotado simbolizaba a Tamuz. Sabemos que Tamuz es el mismo Nimrod. Esto lo hace para promover la falsa reencarnación de Nimrod en Tamuz. Y ordenó que los árboles se abandonaran. Estas creencias babilónicas se esparcieron y por tal razón muchas culturas a nivel mundial tienen árboles sagrados a los que le rinden culto. Ahora, el uso de los árboles como medio de lugares de adoración pagana también afectó al pueblo de Israel. Por eso Jehová les envió la siguiente palabra. Vamos a leer Jeremías 10. Del 3 al 5. ¿Todo lo tienen? ¿Sí? Porque las costumbres de los pueblos son inútiles. Cortan un árbol del monte y un artífice lo labra con cincel. Con plata y oro lo encaran, con clavos y martillo lo sujetan para que no se caiga. Los ídolos son como espantapos, no pueden hablar y hay que llevarlos porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer ni mal ni bien. Hoy en día ponemos el árbol, nos traen el árbol, nosotros lo arreglamos y ¿qué hacemos con él? Le ponemos cerquita para que se no se caiga. Y tenemos que estar moviéndolo, ¿por qué? Porque ellos no pueden caminar. O sea que ahí vemos hace años atrás como el Señor ya estaba reprendiendo al pueblo de Israel por estas prácticas. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir también a Jeremías 8, 9, Jeremías 10, versículos 8 y 9. ¿Todos lo tienen? Dice, todos son necios y tontos, nada pueden aprender de un pedazo inútil de madera. Traerán plata batida de Tarso y oro de Ufaz, obra de artífice y fundidor, los vestirán de azul y púrpura. Todo eso es obra de perito. Ahora, perito significa persona sana. Pero no nos vamos a quedar ahí, van a decir no, pero eso puede ser que sea simplemente que tenemos una estatua de unido. Vamos a ir a Deuteronomio.
Desplegad enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses en lo alto de los montes, en los callados y debajo del qué? Todo árbol frondoso. Seguimos viendo la adoración debajo de los árboles de la vida. Hoy en día, ¿qué hacemos con la adoración? Le ponemos regalo al niño, o para amigos, o para niños. Pero seguimos adorando un árbol. Es adoración. Vamos a ir en Primera de Reyes. Primera de Reyes 14, 23. Dice, porque ellos también edificaron altos estatuas, postes idólatras e idolátricos, en todo collado alto, y debajo de qué? De todo